con los hechos y jurídicas de fondo y procesales de que se debe finalmente hacer lugar, conforme artículo 73, inciso K y 75 del ordenamiento ritual penal, a la restitución del inmueble ilegítimamente ocupado, lo que se conoce como usurpación por despojo, invocando como causal de modalidad comisiva claramente la de la clandestinidad. Eso está absolutamente claro, como que absolutamente claro están todos los extremos que he invocado y que he probado acabadamente. Y que creo que con lo que dije en mi alocución ya sería un abuso en la utilización reiterada. Pero sí no puedo dejar pasar cuestiones que yo realmente, aún en el fragor de un debate, y vaya si soy apasionado, vengo sequito a los debates y me voy siempre mojado, pero es mi impronta. Pero aún en la pasión nunca, y en causas que son muchísimo más complejas, donde ha estado en juego la vida de una persona o se ha perdido una vida, yo he escuchado semejante introducción de inexactitudes, de mentiras y de avasallamiento al honor de terceros que no están aquí y no se pueden defender. Pero sin arrogarme voy a asumir la defensa de esas personas, pero sí lo que implica que esas personas estén sospechadas irresponsablemente por la defensa técnica, como se ha hecho acá y ha quedado esto registrado no solamente en el circuito de YouTube, sino en todos los canales de la República Argentina. Yo lo voy a decir concretamente en orden de refutación a la defensa técnica y más concretamente al defensor técnico. Es cierto que el doctor Martín Fuhrman elevó un informe. Es cierto, también adelanto, que de ser necesario introduciremos el testimonio del doctor Fuhrman, aún en su calidad de juez, pero que no lo releva o lo exime de poder en otra causa prestar un testimonio, porque en comunicación oficial y a través de los medios que por la pandemia se nos habilitaron, la doctora Telagorri me dijo que la molestia era que se le ha pretendido dar una inteligencia o una interpretación que exorbita groseramente el sentido del informe. Es cierto que no se inventariaron todos los bienes, pero es cierto que muchos de los que el doctor Mobilia dicen que se hubieran tenido que inventariar, no se inventarían porque no es necesario y no es obligación. Recordaba cuando lo escuchaba hablar al doctor Mobilia, y después de lo que ha dicho tengo derecho a hacer un descargo, que si se volvieran a discutir algunas reformas o modificaciones al Código de Procedimiento, habría que introducir la excepción de desconocimiento jurídico, porque hay cuestiones alegacionales del doctor Mobilia que han demostrado o un falseamiento de la realidad, y si no es así, un desconocimiento supino de lo que dicen las normas de fondo y forma. Segundo, la excepción de tema específico. Se han introducido aquí cuestiones que no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver. Pero además de desconocimiento del expediente, porque lo que no dice el doctor Mobilia es que esta señora se llevó arriba del $1,500,000 en los distintos arreglos que hizo. Porque se llevó, insisto, la parte que le correspondía a su padre en el diario, la parte que le correspondía a su padre muerto en la Sociedad de Responsabilidad Limitada Echevera Rural, la parte que le correspondía a su padre muerto en los Vascos Propiedades Sociedad Anónima, y las partes que le correspondían por los bienes propios que el causante tenía como tal y que ella hereda en función de ser hija. Jamás nadie ha negado el carácter de heredera. Jamás nadie le ha quitado ese carácter. Lo que se ha dicho acá con buen tino,
con razonabilidad y apelando a lo que dicen las normas, es que aún a mayor abundamiento, aún si ella no se hubiese desprendido de su 12,5 de tenencia accionaria, aún así, estimado doctor Mobilia, ella hubiera tenido que no eludir al directorio, aún así, pero a mayor abundamiento, si como lo demostramos, acreditamos, ella cedió, no importan los motivos, pero cedió sus acciones. Y voy a referir 5 cuestiones más que acaban de surgir y que debo por una cuestión de probidad procesal. Y para que la gente que nos está escuchando crea en la justicia, aclarar 3 o 4 cuestiones. Mire, doctor Mobilia, yo voy a hablar por mí. Y se está revisando la resolución adoptada por un magistrado y analizando los agravios que ustedes han expuesto holgadamente en el tiempo. Perfecto. Y contestar si usted entiende algo que va a contradecir sus agravios. Que en todo caso, y esto sí forma parte inescindible de la argumentación jurídica, si se ha puesto en tela de juicio, la seriedad, pero sobre todo la autenticidad de los instrumentos notariales, basado no solamente en la presencia o por la actuación notarial de José Luis Ufiarre, sino de otros tantos. Si se duda de que el doctor Julio Federico, el doctor Leopoldo Lambruschini, la doctora Saxer y el doctor Joffre Solanet no son autores de esas firmas, o peor aún, y quiero que después usted lo interrogue al doctor si le da carácter de formal denuncia, porque el honor es un derecho personalísimo de la persona. ¿Qué está insinuando? Que el doctor Federic, que el doctor Lambruschini y que los otros 2 abogados, Joffre Solanet y la doctora Saxer, a quienes conozco, pero sobre todo a mis colegas de Paraná y sobre todo a mis colegas con los cuales nos vemos y nos enfrentamos aún en los procesos penales, pero doy fe de sus calidades morales, calidades intelectuales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que participaron de un hecho donde la señora estaba operando bajo coacción o bajo amenazas coactivas. Es muy, pero muy grave lo que se acaba de decir y que usted acaba de escuchar. No puedo dejar de pasar, y lo invito a la defensa que redarguya de falsedad, que lo denuncie a los escribanos, que lo denuncie a los colegas que él ha dicho que han permitido que la señora sea extorsionada, porque ese escrito que usted pone en duda fue presentado ante el juez Ríos como juez de transición y al del doctor Furman como juez civil y comercial titular del juzgado 7, secretaría de la doctora Telagorri, por todos estos profesionales con el patrocinio letrado de estos profesionales. Entonces es muy grave y yo le pido, señor presidente, que entonces remita testimonio para que se investigue a todas estas personas y tengan la posibilidad de poder quedar reivindicados después de las irresponsables acusaciones que se ha hecho desde la defensa técnica de los imputados. Porque, como decía el doctor Alfredo Orgaz, un joven, y sobre todo un joven abogado, no tiene por qué saber todo. Pero eso sí, decía, y le doy la razón, la ignorancia tampoco es una virtud. Y sinceramente el doctor Furman no dice lo que acá se dijo. El doctor Furman dice, no hay inventario, pero no está diciendo las acciones debieron inventariarse. No dice por qué no se hicieron inventarios de todos los bienes. Dice, hasta ahora tengo estos inventarios. Y se está haciendo una suerte de inferencia contra parte o mal in malam partem, solo para sacar una suerte de beneficio o ventaja procesal de ocasión. Es decir, que se remita testimonio con el perdón de los colegas, pero confío en su honorabilidad y sé que van a saber defenderse, porque acá lo que se ha dicho es que las amenazas coactivas que ella denuncia en junio
se terminan de cumplir con el patrocinio letrado de 4 distinguidos colegas. Y voy a agregar más. Se acaba de confirmar en boca del doctor Mobilia que exactamente la misma notaria que recibe en junio de parte de la señora Dolores Echeveres de Guiraldes, de que era producto de amenazas coactivas, de presiones y que había caído en una suerte de desamparo económico, se iban a producir o se venían produciendo. Sandra de Corta Jampolsky, matrícula 4709, registro 1326 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quiere decir que en junio una señora viene y le pinta un cuadro fantasmagórico, insoportable de violencia humana, caracterizado por coacciones de índole económica, pero no tiene ningún problema para luego, el 15 de noviembre, esa misma notaria que recibió la denuncia de Dolores, activar notarialmente, ante su presencia, el acuerdo privado de cesión de acciones y derechos suscripto en Buenos Aires entre Mirus, Sociedad Anónima, y Dolores Echeverría, donde ella le cede a Mirus sus acciones. Y tampoco la misma Jampolsky tiene ningún empacho, sabiendo que la coaccionada en el año 18 se endeuda, o 17, el 7 del 11 del 2017, se endeuda, es decir, en el 17 no sabía nada, Jampolsky, y le hace la primera escritura de donde Mirus le presta plata a Dolores. En junio del 18, la misma Jampolsky la recibe en su oficina notarial y transcribe y certifica la firma de una denuncia unilateral, de una declaración unilateral que hace Dolores. Y unos meses después, esa funcionaria pública sería quien instrumenta parte de un hecho que se habría celebrado, según la propia Dolores, en función de coacciones. Digo, tendrá que también incluirse, y esto sí le quiero dar formal carácter de denuncia, y que este testimonio, por eso estoy abundando, se corra a el fiscal en turno para que investigue si es realmente auténtica esa escritura de junio del 18, donde Dolores le realiza una serie de declaraciones donde cuenta las amenazas y lo que está sufriendo a Jampolsky, y si Jampolsky, en su condición de notaria, que es fedataria y es funcionaria pública por delegación estadual, no debió, conociendo la situación, negarse a hacer un acto que consolidaba una estafa o al menos una coacción con desprendimiento patrimonial, porque conocía previamente la situación. Entonces, señora jueza, he tratado de poner orden en cuestiones estrictamente vinculadas al decoro de colegas, pero que en sí mismo tienen que ver con la plataforma fáctica. Es decir, si se está sospechando de coacciones, si se está sospechando de cuestiones arrancadas a través de amenazas coactivas, con participación de connotados profesionales, incluso presentando esos instrumentos producto de la coacción en un juzgado de transición, juzgado de civil, con intervención notarial y de 4 connotados colegas, bueno, estamos entonces en una cuestión que incluso trasciende y que ha empequeñecido el sentido, digamos, fundante y principal de esta audiencia. Por todos los motivos, yo pido que se eleven los testimonios correspondientes para que sean debidamente investigados, para que, además, en el plazo que usted ha fijado, ratifico el pedido, mande rápidamente a restituirse el inmueble, ordenando desde ya, y esta es intención de mi mandante, que el desalojo se materialice de forma pacífica, es decir, que sea la última ratio si la policía tiene que entrar porque los usurpadores o intrusos que están allí
son renuentes a acatar las órdenes de usted, si nos hace lugar, que serán vehiculizadas a través de funcionarios policiales. Muchísimas gracias.